Muy buen día, chiquillas, chiquillos. Gusto en saludar. Aquí su profesora Camila Martones de Estudios Sociales. Debería estar proyectándose. Me confirman por fin por el chat si es que se ve correctamente. La presentación debe decir 11 de junio de 2024, Educación Cívica, Derechos Ciudadanos, Estructura del Estado. ¿Me confirman por favor por el chat si es que se está viendo correctamente? Y cuando pase la asistencia, les voy a habilitar para que activen sus micrófonos para que lo pasemos, ¿ya? Que ahora se estaba haciendo eco. Ya, me confirman que se ve bien, perfecto. Chiques, antes de comenzar, chiquillos, chiquillas, les pido que más ratito, quienes se hayan conectado en historia y no hayan estado en lenguaje, me avisen para añadirlos a la lista. Repito, quienes no hayan estado en lenguaje, para yo incorporarlos a la lista, ¿ya? Ya dijeron presente el lenguaje, los dejo presente, pero si alguien se acaba de conectar, me escribe y yo más ratito igual les voy a preguntar y les voy a habilitar el micrófono por si alguien me quiere decir algo al respecto, ¿ya? Comenzamos entonces con nuestra clase del día de hoy, correspondiente al área de estudios sociales. El contenido que vamos a trabajar es educación cívica, derechos ciudadanos y estructura del Estado. Les pido por favor que anoten entonces en su cuaderno educación cívica y luego entonces vamos a ver algunos de estos conceptos que también les voy a pedir apunten lo más importante. Quienes están escribiendo su nombre en el chat, les pido que solo lo hagan si estaban ausentes en lenguaje. Repito, si usted ya dijo presente en lenguaje, ya está en la lista, ¿ok? Entonces, los conceptos fundamentales que debemos considerar para nuestra clase del día de hoy. Primero, Víctor, consulta, ¿usted no estaba antes? Porque le estoy pidiendo que por favor anoten solo quienes no estaban. Escribieron Víctor Castillo, también alguien me había escrito, no, una chica me parece. Solo si no estaban, ¿ya? Ok. Conceptos fundamentales, entonces. Para este contenido debemos diferenciar el Estado de la nación, del gobierno. Muchas veces lo utilizamos como sinónimos, como si fuesen lo mismo, pero no lo es, ¿cierto? Cada una de estas cosas hace referencia a algo distinto. Por una parte, el Estado, vamos a ver que es la máxima institución que tiene un país y representa el Estado a toda una sociedad políticamente organizada en un territorio determinado. El Estado no es lo mismo que el gobierno, ¿ya? Un gobierno es una forma de organización específica, pero el Estado representa a toda la sociedad, busca el bien común de todas las personas y son las autoridades, pero también son las instituciones. El Estado también es la Constitución. Por ejemplo, es un error pensar que el Estado es el gobierno de Gabriel Boric o una persona. Es decir, que el Estado es Gabriel Boric. Eso sería un gran error, ¿cierto? Porque Gabriel Boric es un representante del gobierno y el gobierno tiene una participación específica, una duración determinada, pero el Estado es todas las instituciones, el Estado corresponde a la salud pública, a la educación pública, a las leyes que organizan el Estado, incluye todas las formas que la comunidad adquiere para organizarse políticamente. No es solo un gobierno, ya los gobiernos pueden durar más o menos, pero el Estado continúa existiendo, ¿cierto? Por ejemplo, puede cambiar un gobierno, puede cambiar un presidente, puede cambiar
una orientación política. Alguna vez puede gobernar la derecha, después puede gobernar la izquierda. Sin embargo, vamos a ver que ninguno de ellos es el Estado en sí mismo. El Estado es toda esta organización que nosotros vamos a construir. El Estado tiene un territorio determinado, por ejemplo, hablamos del Estado de Chile y tiene sus límites, ¿cierto? Tiene sus fronteras. Busca el bien común y lo más importante es que estas autoridades son reconocidas y validadas por los ciudadanos. En una democracia, ¿cierto? Lo más importante es que los mismos ciudadanos legitiman, validan, reconocen a sus autoridades. ¿Y cómo lo hacen? A través del voto, ¿cierto? El Estado no es lo mismo que la nación. La nación es un conjunto de personas o una comunidad humana que está unida por vínculos históricos, geográficos y culturales. Lo más importante de una nación es que tienen un idioma, costumbres y tradiciones en común. Entonces, por ejemplo, quizás ustedes habrán escuchado hablar de la nación mapuche o de la nación gitana, y eso es correcto, puesto que aunque no tengan un estado, por ejemplo, la nación mapuche no tiene un estado diferente al estado chileno, ¿cierto? Puesto que fue conquistada a través de la fuerza, de la violencia y todo el proceso de integración que vimos tanto en nuestra primera clase, ¿se acuerdan cuando estudiamos la colonia? Y luego el Estado chileno ha continuado por esa senda. Y es una nación, la nación mapuche, porque tiene un idioma, costumbres y tradiciones en común que son distintas a la del Estado chileno, ¿cierto? Eso es innegable, que el pueblo mapuche tiene un idioma, ¿cierto? El mapudungún, el chezungún, que tiene costumbres que son propias del pueblo, también eso es innegable, ¿cierto? Pero no es un Estado propiamente tal, puesto que, por ejemplo, no hay una constitución, no tiene los límites, ¿cierto? Un territorio que sea propiamente tal, esto porque fueron conquistados. Pero es innegable que existe la nación. Lo mismo que pasa con la población gitana, que tiene sus costumbres, su historia, sus propias religiones. Sin embargo, no llegan a ser un Estado porque no tienen un territorio definido, ¿cierto? Son más bien migrantes, se mueven, se desplazan. Entonces, esto es importante que lo tengamos en consideración porque cuando fue, por ejemplo, el plebiscito de el apruebo, el rechazo, ¿cierto? Ahí uno pudo ver que había mucha confusión respecto a estos conceptos. Por ejemplo, cuando se buscaba reconocer que existía una plurinacionalidad, o sea, que hay diferentes naciones, habían quienes decían que el país se iba a partir, como que iba a haber diferentes estados. Y eso no es así. El que existan hartas naciones no significa que el Estado se va a fragmentar, sino que se reconoce que hay diferentes pueblos, comunidades, grupos humanos que están unidos por vínculos geográficos, culturales, históricos, y eso es innegable, ¿cierto? Por ejemplo, recuerdo que cuando fue la primera votación, porque ya hemos tenido harta, ¿cierto? Pero estoy hablando de la primera, de la prueba y del rechazo, ¿no? De la última. Que era a favor o en contra, de hecho, ¿cierto? Estoy hablando de la primera, que era apruebo o rechazo. Había muchos videos en que se les preguntaba a las personas qué era, ¿cierto?, una plurinacionalidad, qué significa la nación o la diferencia entre la nación y el Estado, y la mayoría de las personas tenían confusión. Y esto también nos demuestra que hay una falta de educación cívica. Esto que estamos estudiando nosotros ahora, antes se estudiaba en historia y cada vez hay menos, eso se sacó del currículum, es decir, de la materia que hay que estudiar en la dictadura, justamente porque hubo muchas de estas informaciones que fueron ocultadas, censuradas, como vamos a ver más adelante en la clase, que es parte también de las dictaduras, en las cuales las personas pierden esta forma de participación. ¡Ah! Se puso lo opuesto, pero pierden la forma de participación que existe en las democracias. Entonces, no confundir
La nación es el conjunto de personas o la comunidad humana que tiene una tradición en común. Entonces, cuando ustedes vean constituciones que dicen plurinacionalidad, es que se reconoce que hay diferentes grupos humanos con diferentes lenguas, costumbres, vínculos, tradiciones en común. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Cierto? Es innegable que existe comunidades, personas que saben hablar mapudungún y hay otras que no. Eso ya nos hablan de que hay un grupo humano que tiene tradiciones en común. Eso es una nación. Sin embargo, somos todos parte del mismo Estado, puesto que el Estado es la institución que organiza la sociedad de manera política, mientras que la nación puede hacer referencia a los nexos culturales. ¿Vale? Eso es súper importante entonces de no confundir, que son dos cosas distintas. Y el gobierno es la forma de organización política que adquiere un grupo humano de una manera determinada, también en un momento específico. Los gobiernos cambian, no se quedan para siempre eh, las mismas autoridades, ¿cierto? Sino que los vamos renovando. Actualmente, la organización social de la población se basa en la búsqueda del bien común y la representación de todas las personas que conforman un territorio determinado. La democracia ha demostrado ser la doctrina política que más se acerca a lograr ese objetivo. Podemos tener muchos puntos para mejorar en la democracia, ¿cierto? Y eso sin duda. Hay muchas cosas que mejorar. Sin embargo, hasta el momento ha demostrado ser lo que mejor representa a la comunidad, ¿cierto? Sobre todo porque lo que buscamos es llevar adelante lo que la mayoría considera mejor. Por eso, por ejemplo, tenemos la votación, tenemos eh, los cambios en las autoridades y el hecho de que uno mismo se pueda postular, por ejemplo, como una autoridad. Democracia, el sistema en el cual vivimos en la actualidad. El origen de la palabra democracia proviene de los términos griegos. Demos, que significa pueblo, y kratos, que quiere decir autoridad. Este tipo de gobierno, la democracia, surgió siglos antes de la era cristiana, antes de que hablemos, ¿cierto? Entonces, antes, después de Cristo, estamos hablando de la antigua Grecia, ¿cierto? De estos pequeños estados o las ciudades griegas donde se crean estas asambleas que van a dotar de modelo a la democracia actual, aunque no es exactamente lo mismo, que en la democracia griega no votaban las mujeres, participaban solamente los hombres de clase alta, estamos hablando de algo que pasó hace más de 2000 años, ¿cierto? Pero son los primeros ejemplos en la historia en que vemos que se comienzan a organizar los ciudadanos de modo tal en que se discuten las decisiones, se pone en común las diferentes perspectivas y sobre todo se empieza a rendir cuentas también a los ciudadanos de lo que hacen las autoridades políticas, cosa que después vamos a ver que con los reyes se vuelve a eliminar, ¿cierto? Por eso tenemos un referente tan antiguo para pensar en la democracia y no cosas más recientes, porque después en Europa todo era a través de la monarquía. Lo vimos en la primera clase cuando hablamos de Colonia, cuando nos conquistaron, ¿cierto? Los españoles, y vemos que allí había eh, como un acato, un acatamiento, un obedecer de manera ciega a los reyes porque tenían máxima autoridad. En cambio, en Grecia, vamos a ver que se dieron estas asambleas y la asamblea tomaba acuerdos por toda la comunidad. Por tanto, la democracia se define como un sistema de organización política en la que cada uno de los miembros de la sociedad tiene reconocido el derecho a participar en la dirección y en la gestión de asuntos públicos. Esa es la definición. Pueden apuntar ahí lo más importante, chiquillos, chiquillas, entonces, si les preguntasen el origen,
Tenemos entonces en las ciudades griegas, en las polis, se llamaban las ciudades-estado griegas. Allí surgen los primeros intentos de democracia, la cual la entendemos como el sistema de organización política en la que todos los miembros tienen el derecho a participar en la dirección y en la gestión de todos los asuntos públicos. Porque nosotros podemos votar para escoger autoridades, pero también tenemos el derecho, si es que somos ciudadanos, a poder postularnos a esos cargos, ¿cierto? O sea, podemos estar en diferentes partes de la distribución del poder. Además, vamos a ver que se caracteriza por la existencia de procedimientos que complementan estos principios, los principios de participación. ¿Cuáles son estas características? Por un lado, tenemos el gobierno de las mayorías respecto de las minorías. Tenemos el pluripartidismo, que significa que existen varios partidos políticos. Y esa es una de las características primordiales de nuestra democracia, el pluripartidismo, que tenemos derecho a que existan múltiples partidos políticos. Y también tenemos el pluralismo ideológico, que tenemos el derecho a opinar distinto. Lo plural es lo múltiple, lo diferente, cuando hay hartos, ¿cierto? Eso es lo plural. Entonces, el pluralismo ideológico tiene que ver con que existan diferentes ideologías, tendencias políticas, formas de ver la vida. También tenemos elecciones periódicas, o sea, cada cierto tiempo tenemos elecciones. Estas son libres e informadas. Súper importante esto de que sean libres e informadas, porque no es suficiente con que existan estas elecciones, ¿cierto? Sino que también las personas deben tener derecho a poder votar, a poder informarse antes de votar y a poder votar en libertad. Otra característica de la democracia es que usamos métodos pacíficos en la solución de conflictos. Esa es la idea, ¿cierto? Poder resolver las cosas de manera pacífica. También vemos que hay un alto grado de participación ciudadana, eso es lo que se busca. En nuestro país, por ejemplo, pueden votar las mujeres, los hombres, independiente de su ingreso económico, ¿cierto? Independiente de sus eh, características personales, de su religión, no hay distinción. En otros momentos de la historia sí ha existido, por ejemplo, cuando Chile comenzó a ser un país independiente, o sea, en 1818, ¿se acuerdan que eso lo estudiamos también en la primera clase? Cuando recién comenzó a ser un país independiente, Chile no permitía el voto a la mujer ni a los hombres que no fuesen de clase alta. Ahí vemos que habían votaciones restrictivas. En cambio, en la actualidad vemos que sí es posible que participe gran parte de la población. No se nos pide requisito de renta, no se pide pertenecer a un grupo político, a un grupo social, sí nos exigen ser ciudadanos, que vamos a ver en un ratito más quiénes son ciudadanos en nuestro país. Otra característica también es que existe un Estado de derecho, que se divide el poder para evitar los abusos de poder. Les recuerdo, chiquillos y chiquillas, que pueden ir anotando sus preguntas en el chat y yo las voy respondiendo a medida que las voy leyendo. Poderes del Estado. Esto sí, lo escriben, por favor, sí o sí, sobre todo quienes tengan dudas al respecto, porque esta es la base, la división de los poderes del Estado. También lo hablamos en la primera clase, recuerdo, para hacer la diferencia con la forma política que tenía España, ¿cierto? Cuando nos impuso el poder del rey. Acá vamos a ver que es distinto, hay división, ¿cierto? Y esto se hace para evitar los abusos de poder. Así que si usted aún no está claro, no está clara con esto, le pido que por favor lo anote. Entonces, tenemos división de los poderes del Estado que se genera
con el objetivo de evitar los abusos de poder, ¿ok? Es lo más importante, evitar que se concentren solo en unas manos el poder. Entonces tenemos el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo está encarnado en el presidente de la República. Además, como el ejecutivo también tiene, ¿cierto?, sus manos derechas, por decir, sus aliados, que sabemos que siempre están asesorando al presidente. Por ejemplo, el gabinete de los ministros, los intendentes y los gobernadores. Lo importante porque les podrían preguntar en la prueba, esto es pregunta de prueba, ¿cuál de las autoridades es escogida por el presidente? Y tenemos a los ministros, ¿cierto? Eso es una decisión del presidente. Nosotros no votamos por los ministros, sino que escogemos al presidente como parte del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, encarnado en el presidente, escoge a sus ministros, ¿ya? Como les digo, eso puede ser pregunta de prueba, lo más probable. O que les digan cuál de estos corresponde al Ejecutivo y le digan senador, Corte Suprema, ministro o presidente. Usted tiene que saber entonces que el Ejecutivo está encarnado en el presidente de la República y también en los ministros, los intendentes y los gobernadores. Tenemos después el poder legislativo, que viene de legislar, de hacer leyes. Su nombre lo dice, ¿cierto? Legislar, recuerden. Ahí tenemos a los senadores y a los diputados, que son los encargados de legislar, de hacer las leyes de nuestro país. Y por otro lado tenemos el poder judicial, los que imparten también, como su nombre lo dice, justicia, ¿ya? Y ahí tenemos a los tribunales o los juzgados, ¿cierto? A la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Sabemos que cuando existen, por ejemplo, demandas civiles, los tribunales lo ven y uno después puede apelar justamente en la Corte de Apelaciones. Si a uno no le gusta el veredicto de la Corte de Apelaciones, puede apelar a la Corte Suprema. La idea de separar estos poderes es que no sean las mismas personas quienes hacen las leyes a quienes imparten la justicia, ¿cierto? O sea, que yo haga la ley, por ejemplo, bueno, a los que roban les vamos a dar 5 años, estoy dando un ejemplo, cualquiera, y que después sea yo la que además soy la juez. Eso vemos que lleva, ¿cierto?, a muchas veces a situaciones injustas, por lo cual la base de la democracia es poder separar estos poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Dejaré un minutito para que lo puedan apuntar y si tienen alguna duda al respecto, por favor, la escriben en el chat para poder resolver. Un minutito para que apunten eso entonces, porque es lo más probable que sea una pregunta de prueba. La separación de los poderes del Estado y los representantes de cada poder del Estado. Dejo entonces un minutito para esto. Si tiene dudas, consultas, lo que sea, lo escriben en el chat, ya. Democracia. Aquí tenemos algunos pilares fundamentales de la democracia. Entre sus principios vemos que las decisiones se toman por la mayoría. Eso lo tenemos claro porque así es como elegimos a nuestras autoridades, ¿cierto? Existe también la soberanía popular. Eso quiere decir que el pueblo manda o que el poder reside en el pueblo.
Ya no es como en las monarquías cuando habían reyes, ¿cierto? Que el pueblo debía obedecer al rey porque se pensaba que Dios lo había escogido, Dios a través del Papa, y era suficiente, ¿cierto? Ahí se escogieron y fin. No, no, no. En la actualidad sabemos que es el pueblo quien escoge a sus autoridades. Es al revés. El poder se divide, ¿cierto? Por lo cual existe la división de los poderes del Estado para compartir este poder. También tenemos el principio de representación, que significa que el pueblo cuenta con representantes para tomar decisiones y gobernar en su nombre. Y también tenemos el principio de corresponsabilidad, es decir, que todos cooperamos en la solución de problemas. Tenemos también procedimientos, como es el diálogo, la participación, la construcción de consensos. La idea es poder construir consensos, acuerdos. Y también tenemos la elección periódica de los representantes y las autoridades mediante el voto. La elección periódica significa que cada cierto tiempo hay elecciones. Nosotros sabemos cada cuánto hay elecciones, ¿cierto? Sabemos también quiénes se pueden postular a cada cargo. Sabemos también, eh, para eso se informa, por ejemplo, cuando están eh, estas publicidades, ¿cierto? La propaganda política antes de las elecciones. Todo es parte de esto que decíamos también de que sean elecciones informadas y periódicas cada cierto tiempo. Sabemos que un presidente dura 4 años, por ejemplo, ahora, o en algún momento ha durado 5 o 6. Y una vez cumplido ese periodo, hay que cambiar. También tenemos el procedimiento de la rendición de cuentas, como es la cuenta pública, ¿cierto? De qué se hace con los dineros. Y hay una renovación del mandato. Las personas no pueden o no deberían quedarse tiempos indefinidos en el poder. Eso hace que se pierda esta idea democrática de la renovación, ¿cierto? Es un tiempo definido. Les pido a quienes están levantando la mano para hacer preguntas que las escriban en el chat, por favor. Como tenemos tiempo limitado para poder alcanzar a ver todo, necesito que ustedes escriban sus preguntas en el chat, please. Las normas, vemos que hay una competencia regulada. Existen límites para el poder de los gobernantes y de los representantes. Hay respeto de los derechos de las minorías y también existen reglas para la expresión de las inconformidades y los desacuerdos. No podemos tomar nuestras decisiones o nuestras voluntades por la mano, ¿cierto? Sino que existen reglas. No es por mano propia, sino que hay normas que cumplir. Y dentro de los valores está la legalidad, el respeto, la justicia y la equidad, la responsabilidad, el pluralismo, que decíamos, el respeto a las opiniones diferentes, la tolerancia y la convivencia en la diversidad. Entender que somos todos diferentes y no por eso unos se deben imponer sobre otros, sino que la base es que podamos llegar a acuerdos. La paz social y la solidaridad. Esto es todo lo que debería existir en la teoría. Vemos que a veces no se respeta, pero es el ideal. ¿Cierto? Lo mismo como sucede en los derechos humanos. A veces vemos que existen lamentablemente existiendo la guerra, la vulneración de derechos, pero al menos lo ideal es pensar que debemos todos respetarlos, ¿cierto? Aunque vemos que lamentablemente el ser humano continúa vulnerando derechos a lo largo de la historia. Ciudadanía. ¿Quiénes son los ciudadanos? Porque dijimos que para poder ser autoridad política o poder votar, ¿cierto? Poder ejercer nuestro derecho político hay que ser ciudadanos. O sea, no cualquier persona puede postularse para ser presidente de la República. No cualquier persona puede votar, ¿cierto? Es necesario ser ciudadano. ¿Quiénes son los ciudadanos entonces?
La Constitución define quiénes son ciudadanos en el artículo 13. Dice primero que deben ser chilenos, o sea, hay que tener la nacionalidad, que no es lo mismo, ¿cierto? Uno puede tener la nacionalidad y no ser ciudadano. Por ejemplo, si uno es menor de 18 años, si hay un niño de 5 años, él tiene la nacionalidad, ¿cierto? Porque es chileno, pero no la ciudadanía todavía. Por eso no puede votar una persona menor de 18 años porque no es ciudadano. Entonces, primero hay que tener la nacionalidad, o sea, ser chileno. Además, debe haber cumplido 18 años y no haber sido condenado a la pena aflictiva. ¿Qué es una pena aflictiva? Es cuando uno cumple más de 3 años y un día de cárcel. ¿Ok? Lo anotan también, esto también podría ser pregunta de prueba. ¿Quiénes son ciudadanos en Chile? Y son ciudadanos en Chile entonces, quienes tienen la nacionalidad, o sea, quienes son chilenos, que hayan cumplido mayores más de 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, o sea, más de 3 años y un día. La calidad de ciudadanos permite obtener el derecho al sufragio, a votar, a optar a cargos públicos y a otros poderes que la ley o la Constitución confieran. También les podrían preguntar en la prueba, ¿podemos perder la ciudadanía? Y la respuesta es sí. ¿Cómo? Por ejemplo, si perdemos la nacionalidad, uno puede renunciar a la nacionalidad si, por ejemplo, se quiere nacionalizar en otro lugar y uno renuncia a la nacionalidad chilena. Ahí también uno pierde la ciudadanía. O también, si es que somos condenados a penas aflictivas, si es que prestamos ayuda a algún país que sea enemigo de Chile en alguna guerra, también podemos perder la ciudadanía. Si estamos vinculados o involucrados en delitos que tengan que ver con narcotráfico o con delitos de terrorismo, también se puede perder la ciudadanía. ¿Ok? Repito entonces, esto espero que lo tengan anotado, por favor apúntenlo, es súper importante. ¿Quiénes son los ciudadanos? Entonces primero debemos tener la nacionalidad chilena, ser mayor de 18 años y no haber sido condenados a pena aflictiva. ¿Ok? Esa es entonces la información correspondiente a la ciudadanía. Y para ver lo contrario, lo opuesto a la democracia y los peligros que corremos cuando no cuidamos la democracia, es que vamos a ver las características de los regímenes autoritarios. Es lo contrario a la democracia, ¿ok? Repito, es absolutamente lo contrario a la democracia, entonces, una dictadura. Los regímenes autoritarios, como su nombre lo dice, ¿cierto? Viene de que hay una sola autoridad. O sea, vamos a ver que es completamente diferente a la democracia en la que tenemos división de los poderes del Estado. Oscar preguntaba qué es una pena aflictiva. Lo dije varias veces, más de 3 años y un día. Anótenlo porfis, que no se les olvide, porque es pregunta de prueba. Una pena aflictiva es cuando a usted le dan más de 3 años y un día de cárcel. ¿Ok? Porque hay algunas otras penas que tienen salidas alternativas, que pueden ser un par de meses o cuando les ofrecen a las personas alguna otra forma, pero cuando son más de 3 años y un día, sí o sí, lleva pena de cárcel. Y eso nos hace entonces también perder la ciudadanía. ¿Listo, Oscar? Anote entonces ahí más de 3 años y un día es la pena aflictiva. Les recuerdo también que todo esto está en sus
en su manual de estudios. Y cualquier duda me van escribiendo. Ya, Oscar, entonces, acuérdese, más de 3 años y 1 día es la pena aflictiva. De nada. Las dictaduras son gobiernos que no están reconocidos en el marco legal de un Estado y por tanto no gozan de legitimidad política. Esto puede ocurrir, ok, Oscar, no hay problema, no hay problema. Como consecuencia de un golpe de Estado, puede ocurrir un régimen autoritario, como fue el caso de Chile, ¿cierto?, con el bombardeo a la moneda, o también puede ocurrir por una ocupación ilegal ante un abandono de poder. Por ejemplo, si es que hay alguna crisis interna, si es que hay algún cambio de autoridades y queda este vacío y se hace a través de la fuerza, pero son formas, como dice el primer punto, que no están reconocidos por el marco legal, porque al ser a través de la fuerza, no contamos con la aprobación o el apoyo de la mayoría, o al menos no hay cómo saberlo, ¿cierto? ¿Cómo puedo saber yo si es que me lo tomo por la fuerza, si es que cuento con apoyo o no? Todo eso nos habla entonces de modelos antidemocráticos que no promueven la participación. En las dictaduras también vemos la ausencia de la separación de los poderes. O sea, esto que vimos que en las democracias el poder se separa en ejecutivo, en legislativo y en judicial, que él también le dije que puede ser una pregunta de prueba, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo, judicial, la división de los poderes. Acá, en el caso de las dictaduras, eso no se da. La separación de los poderes es suprimida o eliminada durante los regímenes dictatoriales, ya sea bajo la eliminación abierta, por ejemplo, ya cerramos el Congreso, cerramos los juzgados, cerramos y se hace solamente lo que quiera el grupo que esté en el poder, o también se puede hacer que el mismo dictador sea quien controle todos los poderes, que viene siendo lo mismo, ¿cierto? Porque no existe la independencia, que es lo más importante de los poderes del Estado, que cada uno debe ser independiente del otro. Además, en las dictaduras también vemos la concentración del poder en una élite, puesto que no existe separación de los poderes del Estado en las dictaduras, el poder se concentra completamente en un dictador. Y en la élite o en su grupo de confianza, que termina siendo un grupo privilegiado, que está alrededor del dictador, ya sea su familia, el partido político, las tendencias que lo apoyan, etc. También en las dictaduras vamos a ver que hay arbitrariedad. Esto quiere decir que son tomadas las decisiones de manera arbitraria, que se desconoce el marco legal y también se desconoce el principio de la separación de los poderes. El dictador o la élite gobernante actúa a espaldas de la ley y dictan leyes que les permiten acomodarse a ellos mismos en el poder. Del mismo modo, se suspende el Estado de Derecho. De todo esto, entonces vamos a desprender que en las dictaduras no existe el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Por si nos queda duda, es el principio de que todos los sujetos de la nación, todas las personas que viven en un lugar, son iguales ante la ley y deben responder ante ella. Por ende, para sostenerse en el tiempo, las dictaduras suspenden todo este tipo de garantías constitucionales. También esto es muy importante. Cuando suspendemos el Estado de Derecho, vemos que aquellas cosas que para nosotros son la base del respeto a las libertades quedan anuladas. Un ejemplo de esto es el toque de queda.
Muchas veces en las dictaduras se suspende el derecho al libre tránsito. Nosotros eso lo tenemos establecido en la Constitución, nosotros tenemos la libertad de transitar por nuestro territorio, ¿cierto? No nos pueden decir, no, usted no entra a una región o usted no puede salir a la calle. Nosotros tenemos la libertad de movernos. Eso no ocurre en las democracias. Se suele suspender el Estado de Derecho, se suelen desconocer los diferentes marcos legales. Asimismo, se suprimen, o sea, se eliminan las elecciones o se manipulan. El dictador y su élite, su grupo de confianza, se atribuyen a sí mismos perdón, la capacidad de interpretar todas las necesidades del pueblo. O sea, ellos dicen, yo tengo el poder de entender lo que todos necesitan, así que se va a hacer lo que yo quiera. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque de esta forma ellos no piden la opinión del pueblo, ¿cierto? Que es lo que se hace en las elecciones. Como en las dictaduras se eliminan las elecciones, se eliminan los partidos políticos, se persigue muchas veces a las diferencias políticas, a las diferencias ideológicas, es que el dictador se atribuye el poder de decidir por todos. Algo que termina siendo, cierto, bastante eh, autoritario e injusto, puesto que no es posible que una persona sepa qué es lo que todos quieren, ¿cierto? Por eso existen las elecciones. En caso de que sigan habiendo elecciones, muchas veces son manipuladas, ¿cierto? Hemos visto casos en la historia en que los dictadores llaman a elecciones, pero vemos que el 100% los apoya, por ejemplo, algo que es muy difícil de pensar. Y es porque también cuando existe el control, por ejemplo, de los militares, del poder legislativo, del poder judicial, es muy fácil poder adulterar. Por eso también es tan importante que exista la transparencia, ¿cierto?, en los procesos, que es algo que, por ejemplo, el INE, eh, perdón, y también todo lo que tiene que ver con los controles de los votos en nuestro país, goza, ¿cierto?, de bastante prestigio. En el caso de el CERVEL, perdón, el CERVEL, ¿cierto? El Servicio Electoral en Chile está súper bien evaluado porque vemos que los votos se cuentan de manera transparente, uno puede de hecho ser voluntario vocal, ir a observar, se cuentan no a puertas cerradas, con la idea de evitar los abusos de poder y evitar la manipulación de las elecciones, ¿cierto? Que es algo que, como les digo, se puede dar, que no es lo óptimo, ¿cierto? Pero en las dictaduras vemos que se vulneran muchos derechos. En tal sentido, vamos a ver entonces que las elecciones se suprimen o se manipulan. En el caso de los países en que el gobierno de turno controla el Consejo Electoral. Es algo que no debería suceder, ¿cierto? Este control del Consejo Electoral. También en las dictaduras vamos a ver que existe el control y la censura de los medios de comunicación. Es decir, solamente se puede saber, solo se puede conocer lo que el mismo dictador quiere que se conozca. Este es un ejemplo de lo que pasó con Hitler. Por ejemplo, se vendía a él como el salvador prácticamente, ¿cierto?, de Alemania. Pero las personas terminaban creyéndolo porque no habían otros medios habilitados para poder conocer esa información, puesto que lo habilitado se persigue, se prohíbe, ¿cierto? Esto va muy de la mano con el proceso de ilegalización de los partidos políticos. En las dictaduras
los partidos políticos son vistos como amenazas, ya que son formas de organización y de representación popular. Por lo tanto, los partidos suelen ser ilegalizados y viven en la clandestinidad. En los regímenes híbridos, los partidos políticos no son ilegalizados, pero sí perseguidos. Y finalmente sabemos que igual se pone en riesgo la vida de las personas, ¿cierto? Que eso es motivo por los cuales muchas personas migran, se van de los países donde hay regímenes en los cuales no se permite la participación política, entre otras cosas. Hasta aquí quiero por favor que me digan, escriban ahí en el chat si hay dudas, consultas, por favor. Lo escriben, se los pido, porfis, porfis, que escriban en el chat sus dudas, sus preguntas, y yo voy a ir a ver lo de la asistencia. Voy a dejar proyectado los poderes del Estado, ¿vale? Dejar ahí proyectado para que ustedes lo escriban en caso de que todavía no lo hagan. Ahí activé el micrófono para quienes quieran decirme que están conectados, conectadas. Voy a pasar la lista mientras dejo proyectando lo de la separación de los poderes, ¿ya? Para que lo puedan anotar. Entonces, voy a ver quiénes estaban ausentes en lenguaje. A ver si se conectaron en historia, ¿ya? Denme un segundo. Víctor Castillo está. Presente, profesora. Presente lo puse. Francisco Catril. Francisco Catril no. ¿Quién más estaba ausente? Miguel Cofré. Miguel no está. ¿Quién más está? Jaime Delgado. Jaime Delgado. Tampoco está. Mm, José González. José González no está tampoco. Brandon Hidalgo. Brandon Hidalgo no está. Fabián Jiménez. Fabián Jiménez tampoco. Misael Jorquera. Misael Jorquera. Poco. Por eso lo que nos dan la lista de delante. José Luis Lagos sí está. Rafael López. Rafael López. Mientras sigo con la lista, con los que faltan, voy a cambiar lo de los poderes del Estado a la ciudadanía, ¿ya? En caso de que... Sí, las clases quedan grabadas, igual ya terminamos de ver la materia, yo se los dejo proyectado esto para que lo escriban y apunten mientras termino la asistencia, ¿ya? Pero no hay más materia ahora. Juan Marchant, ¿estará? Acá, profe, buen día. Súper, porque usted no había estado en lenguaje, ¿o sí? Sí, sí estaba. ¿Estaba? Ah, ya, para ponerlo presente. Sí. Ivonne Marinovich. Marinovich. ¿No?
Roberto Medel, si está. Presente. Sí, ahí. A ver, ¿quién más no estaba en lenguaje? Ariel Ortiz no estaba en lenguaje. ¿Será que se conectó ahora? Ariel Ortiz, ¿no? Juan Riquelme. Maximiliano Riquelme. ¿Tampoco? Presente, Maximiliano. Ah, sí, Maximiliano está ahí. ¿Y quién más no estaba en lenguaje? Osvaldo Riquelme. ¿Está Osvaldo? Tampoco. Para quien pregunta por los regímenes híbridos, se refiere a los. Vine con la asistencia. Denme un segundito. Los regímenes híbridos, chiquillos, se refieren a cuando hay regímenes autoritarios, pero, por ejemplo, mantienen el Congreso o se mantienen los tribunales de justicia. O sea, que mantienen algunas instituciones de una democracia, pero no se cumplen con las transparencias, la división de los poderes del Estado, hay supresión de elecciones, como estas dictaduras camufladas, ¿no? Que intentan hacer parecer que hay participación ciudadana, pero realmente no es así. Nombres de las 9 películas nominadas. Chiquillos, los micrófonos, por favor. Bien, chiquillos, muchas gracias por haberse conectado. Llegamos hasta acá. Si tienen alguna última duda, la pueden Profesora, escribir. disculpe, Jonathan por aquí. Dígame. Mira, lo que pasa es que tengo súper mala señal y yo estuve en las dos clases y ahora, pero tengo súper mala señal, se me cae, vuelve, se me cae, vuelve, he estado así todo el rato. ¿Cuál es su nombre? Jonathan Tapia. Uy, a ver, espérenme. Estaban aquí. Jonathan Tapia, lo busco al tiro. Tapia, Jonathan, acá está, claro, está ausente. Ahí lo pongo presente. Muchas gracias, profesora. De nada. Profesora, ¿Sí? la señora Ivonne estaba, a lo mejor tiene mala señal, pero ella había llegado. ¿Me pueden decir su apellido, por Profe, favor? No, estoy de a uno, por favor. Ivonne, ¿cuánto es el apellido para revisar la asistencia? Es la única Ivonne, Marinovich. Marinovich. Está ausente en las dos clases. Sí, ¿Usted pero me ella dice llegó, que estaba en historia? sí, llegó atrasada y avisó. Ah, perfecto, listo. Se la pongo profe, presente. una pregunta. Sí, Es que estoy en el trabajo. Entonces, mire, Francisca Rodríguez está presente. espérame, Francisca Rodríguez. Sí, estás presente. Ya, gracias, profe. Listo, no hay de qué. Ya, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien, cuídense mucho, tengan excelente tarde. Un abrazo. Ya, buenos días, Gracias, profe. profesor. Chao, que estén bien. Igualmente, Profesora, cuídese. profesora, que esté bien. Chao. Igualmente, Igualmente, chao. profe.